Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mati, querido. ¿Qué tal, querido? ¿Todo bien? Acá estamos. Bueno, son horas de definiciones en la rosca porque hay tiempo hasta el jueves para las alianzas y ahí la tensión y el baile de negociaciones entre el PRO y la Libertad Avanza, etc. Ahora, más allá de eso, leí tu nota en el Destape. ¿Hay algún sector del establishment que está conforme? Porque los bancos, por lo menos, vienen de hacer unas buenas ganancias en las últimas semanas. Sí. Con A todo ver. el baile de no te la pierdas, campeón Caputo. Yo creo que se está redefiniendo un poco la alianza de Milei con los actores de poder en la Argentina. Esta turbulencia que estamos viendo indica una pulseada que Milei está perdiendo. Le acaban de dar una paliza a los bancos a Milei. Y actores de poder, porque con el dólar que ahora está más alto, bueno, esto es una devaluación, ¿no? Es una devaluación que el gobierno puede decir yo no la hice, la hizo el mercado. Sí, la dejó hacer. Y es la que estaban reclamando algunos actores, el agronegocio, sectores de la industria, Claro. algunos otros sectores importantes de la Argentina que estaban reclamando que finalmente se agote la temporada de dólar barato, ¿no? El problema es cómo se hace esto, ¿no? Claro. Porque uno podría decir, bueno, conviene un poco más elevado un dólar, pero claro, esto genera traslado a precios, ya estamos viendo la lista de remarcaciones que están mandando las grandes alimenticias, entonces todo lo que vemos es un ida y vuelta permanente del gobierno, mala praxis es lo más suave que se puede decir. Sí, si querés ser bueno, ¿no? Por no decir Y los bancos ganaron muchísimo, por supuesto. Con el dólar futuro ganaron muchísimo. Hay grandes actores que ganadores, ganaron mucho. Grandes ganadores. Exacto. Hay actores que ganaron mucho apostando contra el Banco Central. Le apostaron en contra a Bausili y le ganaron. Exacto. Ahora uno dice, Bausili se dejó ganar porque los que ganan son amigos de él. Claro. O ¿Sabía perdió que iba a Bausili. perder o no sabía que iba a perder? Porque no pierde con plata propia, sino con la nuestra, ¿no? Entonces, digo, acá hay toda una discusión que se está dando y hay que ver si el dólar se mantiene en este nivel, si lo controlan, pero vas a empezar a escuchar, si esto se mantiene así y no se descontrola, que el campo está más conforme, que las petroleras están más conformes, ¿no? Que actores de poder que le reclamaban a Milei soltá un poco el dólar, van a empezar a estar más conformes, el fondo, ¿no? Claro. Claro, el problema es que todo se hace mal y el ajuste lo pagan los de siempre, ¿no? Sí, y además no querían, que ese es el punto, pues. Está bien, poner que se dieron o hicieron como que perdieron, no sé. Es difícil a veces Sí. pensar en la buena voluntad de personas como Toto Caputo, ¿no? Sí. Pero vamos a suponer que no hay detrás del dólar futuro y la cantidad de guita en pesos que el Banco Central pierde por apostar y perder con los sectores. Con un dólar ficticio. Con un dólar ficticio más, pero suponiendo que no hubo, como en otros momentos se investigaba en términos penales el dólar futuro, ¿no? ¿Se acuerda que fue una Sí. denuncia penal contra, en ese Sí. momento, Axel Kicillof? Axel Kicillof, Alejandro Banoli, Ahora, Pedro Vizcay. Claro, de mínima hubo una mala gestión, entonces. Sin duda. Y termina el dólar en un precio en el que Caputo no quería y Milei no quería. Milei decía que iba a estar a 600. Claro, lo que pasa es que Milei no se lo puede tomar en serio, ¿no? Evidentemente, Hablaban de que el dólar se iba a caer como un piano, que el dólar iba a estar en el centro de la banda, se suponía. Bueno, ahora el dólar está yendo hacia el techo de la banda. Un poco en línea con lo que le reclamaba el fondo, porque acá hay que retrotraerse al acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo que decía, tenés que acumular reservas, viene de fracasar el ritmo de devaluación y este dólar barato, este crawling peg de 2% viene de fracasar. ¿Qué hizo Milei? Agarró 12.000 millones de dólares y volvió a recrear la misma bicicleta financiera. Claro. Bueno, claro, no acumuló nada de reservas. Se perdió lo que se conoce como el trimestre de oro, cuando el agronegocio liquida, era la oportunidad de comprar esos dólares baratos y tenerlo en el Banco Central. Y durante gran parte de esa temporada donde el agronegocio liquidaba, él decía, no voy a comprar hasta que caiga por debajo de los 1.000. Terminó comprando cuando estaba subiendo. Por eso digo, con los recursos públicos, acá estamos viendo improvisación, estamos viendo, en el mejor de los casos, mala praxis. Y claro, Milei quería llegar con el dólar barato, quería llegar con la inflación a la baja. Esto le genera una turbulencia porque no sabemos si lo va a poder controlar. De todas maneras, el fondo ya salió en auxilio la semana pasada otra vez, ¿no? Del gobierno. Posiblemente luego de que dejaran correr el dólar, ¿no? También. Exacto, exacto. Yo te mando los 2.000 millones de dólares.
Exacto. pero este no es el precio, le habrá Exacto. dicho. Vos tenés que acumular. Si yo te la mando para que la sigas rifando en bicicleta financiera, igual que tranquilo que está, pero acomodame la variable del dólar, ¿no? Ahora, es interesante lo que planteas vos en tu nota, porque es parte de la conversación. Siendo que el presidente es Milei, es el responsable político de lo que suceda en Sí, Argentina. sí. Es el que fue votado para Sí. gobernar. Ahora, hay como una idea ahí, y se vio claramente el otro día en ese stream con Fantino, de que el tándem trader Sí, Caputo-Bausili como que hace un poco la suya. sí. Incluso hasta en algún momento era, pará, Milei, dijo Fantino. Javo, vos sos un fenómeno, todo bien, pero pará, que hablen estos dos. Sí, Y la idea de que hay, ¿no? En el microclima político, en el establishment, esta cosa de que están como haciendo la suya Caputo y Bausili sin decirle todo a Milei. sí. ¿Qué hay en eso? ¿Qué se conversa? ¿Qué creen los actores de poder? Esto no, por supuesto, esto no dice nada en favor de Milei, sino que lo no, claro, incrimina, ¿no? Porque claro. no tiene idea de lo que es la tesis que circula entre algunos actores del poder de que a Milei le mienten, Caputo y Bausili, no le dicen la realidad de lo que está pasando, de cuánto pierde, porque por ejemplo, Sí. el dólar futuro. El gobierno estaba vendiendo un dólar a 1.280. Bueno, eso después sale mal, llega a fin de mes, el dólar no está a 1.280, sino que está más cerca de 1.400 y alguien pierde. ¿Quién pierde? Pierde el Estado. ¿Cómo se paga? Se paga con emisión. Más emisión para pagar esa pérdida que fue la apuesta al dólar futuro. Exacto, el Que además, ajuste que se le hace- apostando muy cerca de fin de mes también. Era raro. Lo dejan correr el último día, que es cuando hay que Claro. pagar. Cuando Claro. vos podés decir, ese día defiendo, ¿no? Claro. Esto te lo cuento. Yo hablé con muchos economistas la semana Sí. pasada, preguntando, consultando, y bueno, efectivamente, o acá dejaron correr el dólar para que ganen los amigos de Caputo y Bausili, o el presidente no está en control de la situación. Entonces, cuando uno los ve a Caputo y Bausili en O el sabe y streaming, deja hacer también, ¿no? o sabe y deja hacer, Claro. pero uno los ve a Caputo y Bausili idolatrando a Milei, Sí, sí. ¿no? Sos un fenómeno. Haciéndole la fiesta. Vos sos un capo, Javo. No hay que olvidarse de dónde vienen. Tienen una consultora que se llama Anker, son socios en el sector privado, tienen sus propios clientes. Una consultora que al final no está cerrada, según se reveló en el último tiempo. Exacto. Y no solo que no está cerrada, sino que vale más que antes. Claro, y Milei no tiene idea, no tiene gente propia en el Ministerio de Economía. Si no, nos explica que este es el mismo Milei que decía que Caputo había fugado irresponsablemente 15.000 millones de dólares durante la era Macri. Y ahora lo vende como el mejor ministro de Economía de la historia. Bueno, hay que recordar quién era Milei. Era un panelista, era un economista que hacía informes para Eduardo Urnequian. Era, si querés, no sé, llamémosle un académico, se dedicaba a la teoría, nunca había pasado por la función pública. Muy marginal incluso en términos académicos y teóricos, ¿no? Exacto. Exacto. Reconocido incluso hasta por los propios liberales, digamos. Por eso, Sí. sea cierta o no esta tesis, es preocupante. Sí. Porque si a Milei le están mintiendo, los que la están pagando, esta crisis no es Milei, Sí, no y son la- los amigos de Milei, son los jubilados. Y que lo manden a Milei a decir esto es culpa de la bruta traidora de la vice que habilitó una sesión, es dejarlo en ridículo. Nadie puede creer que la Sí. disparada del dólar es por una sesión habilitada por la vicepresidenta, ¿no? Y tampoco los bancos, porque Claro. Milei está jugando para los bancos. Sí, sí. ¿No? Bueno, los bancos siempre- lo deben ver y dicen, bueno, sí. acusar a los bancos con los cuales siempre hicieron negocios, decir son los culpables, son los que están detrás del golpe y hacer lo que los bancos piden, que es subir la tasa de interés, ¿no? Para recrear la bicicleta financiera. Una tasa de interés que está en 65%, es casi el triple de lo que dice el gobierno que va a haber de inflación. Esa es la diferencia entre la tasa y la inflación proyectada, 65 a 22. Esa es la diferencia entre lo que el país que Milei dibuja y la realidad que tenemos, ¿no? O sea, si Sí. tenés que poner una tasa de 65, quiere decir que no están confiando en vos tus propios socios, que son los bancos, que son los actores de poder. Es todo muy opaco muchas veces, pero evidentemente acá, como alguien me decía, están educando a Milei, ¿no? Los actores de poder y lo están diciendo esto es inviable, esto no da para más, este dólar barato, y por eso no sería extraño que este dólar ya se acomode en Ahí, el claro. mejor de los casos, en este nivel, y no hay que descartar que antes de las elecciones vuelva a subir o a haber alguna otra discusión interna. Y andás a ver después de octubre, ¿no? No, bueno, después de octubre es otro país, Un otro horizonte planeta. allá turbulento que nadie sabe muy bien qué puede pasar. Va a depender seguramente del resultado y todo eso. Ahora, después hay que ver cuánto de todo este movimiento, mala praxis, malas intenciones, negocios, lo que sea, con los bancos ganando a pleno y el dólar más arriba,
¿Cuánto de eso se traslada a la inflación o no? ¿No? Ahí hay un temón, es un tema clave, claro. porque además yo citaba un Sí. estudio del Banco Provincia, de Matías Ragnerman. La gerencia de estudio del Banco Provincia hace un trabajo muy interesante con informes semanales. Y bueno, el informe de esta semana decía, las empresas de consumo masivo están teniendo el peor año desde 2019. Y el título del informe es son los menores márgenes de ganancia desde hace 10 años. Estamos hablando de Arcor, estamos hablando de empresas como Molinos, Río de la Plata, que despide gente en Esteban Echeverría. Estamos hablando como de Mondelez, de otras empresas como esas, que, claro, ante el derrumbe del consumo, se les dificulta trasladar a precios muchas veces. Lo están haciendo ahora, ¿no? Hoy sabemos que, si uno mira todos los portales, pero el Destape lo cubre, ya hay una lista de remarcaciones. Sí, las remarcaciones llegan. Después hay que ver si tienen margen o no para trasladar eso a la góndola, de góndolas que ya no venden. Exactamente. Las alimenticias están mandando las remarcaciones. Después, claro, el supermercadista chino, el almacén de barrio, claro, tiene que ver si puede trasladar o no, porque justamente, ¿qué pasó? Y esto también, dato de Banco Provincia, pero también de Equilibra, consultora de Martín Rapetti, de Analítica de Ricardo Delgado. ¿Qué dicen? Bueno, que hubo una devaluación del 15% en el mes de julio y la inflación a ellos les da alrededor de 2%. Bueno, habrá que verlo si es así, habrá que ver qué da el INDEC, pero sí hay algo que está muy claro. No es, el traslado a precio no es de la misma dimensión que la devaluación. Es decir, no es que tenés una inflación de 15%. Claro. O por lo menos las consultoras no lo registran y el INDEC tampoco. Sube 15% el dólar, el traslado a precios es menor. ¿Pero por qué es menor? Porque no hay un peso en la calle. Claro. Y además la solución, en todo caso, que propone el gobierno ahora frente a este desajuste que se le armó, producto de, más allá de lo que de las especificaciones técnicas, quisieron desarmar letras, les salió mal, tuvieron que volver, bueno, subieron la tasa. Eso, lo contás vos en tu nota también, encarece aún más el crédito, lo que es un problemón para las familias que ya están endeudadas, los jubilados que se están endeudando para comprar medicamentos, para las pymes ni hablar, para ya una cadena de pagos que viene complicada, pero además eso es más recesión, más ajuste y más recesión sobre una situación social y de consumo ya muy compleja, ¿no? Sí. Rumbo a las elecciones. Otra nota interesante también que recomiendo de Sebastián Premisi en el Destape, habla de que en realidad en los barrios de los conurbanos el aumento es mayor al que registra el INDEC en base al instituto que mide en los barrios populares de Isaac Rudnick. Ahí está el ISEPSI. Es muy interesante porque hay 1000 realidades, ¿no? Es una sociedad astillada, hay 1000 realidades. El INDEC marca una cosa, después en los barrios se puede ver otra. Ahora, ¿qué dice Rudnick? Es una recesión inducida. Bueno, si la inflación no sube más, es por este modelo recesivo, donde se derrumba las ventas, no hay consumo, cierran empresas, hay despidos, ¿no? Entonces, la forma que tuvo Milei hasta ahora de bajar la inflación, una era con el dólar barato, la otra era con la recesión. Bueno, hay otro fenómeno importante que vos lo mencionabas recién, lo que se llamó el boom del crédito. Bueno, eso derivó en dos situaciones, hoy también lo dicen todos los analistas. Primero, el boom del crédito se acabó. O ya no es, porque con las tasas que hoy tenés, ya no conviene pedir un crédito para nadie. La otra cuestión es que era un boom de crédito que más o menos sostenía algún nivel de consumo. Exactamente, exactamente. Bueno, mucha gente comprando con la tarjeta de crédito alimentos, algo que no había pasado, y comprando algunos otros bienes, quizá el que tenía la posibilidad. Ahora, por un lado ese boom entró en una meseta, se termina, ya hace rato, que hace más o menos 2 meses que había frenado, ahora con estas tasas lo liquidan, y por otro lado hay morosidad, o sea, los mismos que pidieron créditos en muchos casos no los están pudiendo pagar. Entonces, te habla de una economía que está, bueno, estallando por todos lados, ¿no? O sea, no hay una sola variable que uno pueda decir está mejorando la situación. No, y lo venimos contando y lo hemos charlado. Las principales preocupaciones hoy están en perder el laburo, en que la guita no alcanza para llegar a fin de mes. Vemos todo el tiempo despidos, suspensiones, conflictos en grandes industrias y sectores, no sé, desde Coca-Cola en Córdoba con algunos despidos, a Sindar de vuelta, las textiles que hacen zapatillas para Nike, Adidas y demás, hasta los que en TikTok están todo el tiempo diciendo, che, invertí 4 millones para vender ropa en redes sociales y no estoy vendiendo nada, etcétera, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la traducción política de esa crisis? Que se ve que está, Sí, que está ahí, sí. ¿no? Y te pregunto ahí por la aparición, por ejemplo, de ese grupo de gobernadores. Que está bien, uno puede decir, bueno, son los gobernadores que quieren la ancha avenida al medio, pero cuando aparece un grupo de gobernadores es porque hay un sector de poder económico que dijo, Sí. che, necesitamos un plan B, ¿no? En la foto de los gobernadores, el otro día creo que lo comentábamos en el pase, es muy clara, ¿no? Si uno saca de la foto a Puyaro, Yarlora, Vidal, el gobernador de Santa Cruz, Nacho Torre de Chubut y Sadir de Jujuy, y los reemplaza por los recursos que hay en cada una de esas provincias, Sí, claro. bueno, vas a ver la cara de algunos empresarios muy Claro. importantes de la Argentina, Claro. porque ahí estamos hablando de Chubut y Santa Cruz, petróleo, las grandes petroleras. Vaca muerta en crisis también. Vaca muerta. Los alrededores, no la actividad. Exacto. Pero sí el Bueno, empleo del... con este dólar más alto, supongo que deben estar Ok. agradeciendo. Sí, los dueños de los recursos, ¿no? De alguna Exacto, forma. exacto. Los dueños del negocio, pero no los trabajadores, los petroleros, los camioneros. Eso. No, bueno, porque hay una señal del gobierno de que las empresas aprovechen, además, y tienen la excusa, y tienen el marco legal, y tienen el tiempo propicio y el discurso oficial para barrer, ¿no? Con los laburantes en todos lados. Está bien. Ahora, es interesante, vos mostrás los gobernadores, los nombres, pero las provincias, sus recursos y los negocios que hay en esas provincias Sí, activando la un plan industria, B. por supuesto, la industria, Sí. Santa Fe, Córdoba, polos industriales, el agronegocio, Córdoba. el petróleo y el litio. Sí. Y el litio. Entonces digo, Sadir, ¿no? Sadir, Jujuy, en estaba en la Jujuy. foto, claro. Sí, Y el de Santa Cruz, y alguno más que se puede sumar exacto. en cualquier momento. Ahí, perfecto que los gobernadores se junten, pero detrás hay intereses económicos de los grandes empresarios de la Argentina que están viendo, bueno, Milei no le da para más que esto. Que Sin no, duda. no es que lo empezaron a ver la semana pasada, lo vienen viendo, te diría, que creo que también lo charlamos acá, cuando alguien me dijo la sangre llegó al río, bueno, cuando le llenaron la cara de dedos en el Senado a Milei, que hubo 5 o 6 proyectos Sí. que aprobaron, bueno, ahí se profundizó la pelea con Villarroel. Un sector del poder económico dijo, bueno, Milei no puede ser más que una transición. No tiene perspectiva de conducir un proceso, ¿no? Puede Sí. hacer el trabajo sucio, lo que siempre se planteó. Entonces, bueno, al mismo tiempo el gobierno está en la cuenta regresiva porque está camino a las elecciones y hay que ver cómo le van las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una derrota para el gobierno en la provincia de Buenos Aires, todas estas dudas las va a potenciar dentro y fuera del país. Los sponsors de Milei van a empezar a decir, bueno, hay que despedirse de este muchacho si sale mal la apuesta de la extrema Sí. derecha en la provincia de Buenos Aires. Por eso hay que seguir de cerca también, al menos en términos institucionales, no tanto por su proyección electoral, en los movimientos de la vice, ¿no? De Sí. Victoria Villarroel, Sí. que este fin de semana estuvo también con Valdés en la provincia de Corrientes, y siempre mostrando ese perfil federal, ¿no? Y bueno, y hay una pata ahí, lo sabemos, de negociación, de conversación, de diálogo con las provincias, con los senadores, con dirigentes del peronismo también, pero del radicalismo, de distintos sectores, como levantando la mano también, como diciendo, che, miren que si este la choca, yo Sí. estoy. Eso está, creo, desde el comienzo. Eso está desde el comienzo, En sí. algún momento se pensó que Milei tenía la situación controlada y mucha gente empezó a decir, bueno, Villarroel no tiene capacidad de dañar al gobierno, ¿no? Lo único que tiene es la posibilidad de tocar la campanita. Bueno, yo creo que hay un doble error, porque es, por un lado, subestimar a Villarroel, por otro lado, sobreestimar a Milei. Claro. Otorgarle a este experimento una fortaleza que quizá no tiene. Venimos de ver la fragilidad del gobierno la semana pasada, acusando a los bancos, etcétera, todo lo que venimos Sí. comentando. Y en el sector que se supone que debe controlar, porque no le puedes pedir al gobierno que tenga una política productiva, o sea, son timberos, son traders. Bueno, que piensen en el desarrollo de las actividades productivas de la Argentina, en una mirada federal, en hacer rutas, escuelas y hospitales. Bueno, no, son traders, son timberos. Sí, sí. Y ni siquiera en ese ámbito tienen la situación controlada. Entonces, los promotores de esto dicen, che, bueno, Timberos con plata ajena, ¿no? timberos con Que no es un detalle menor. Timberos con la nuestra, totalmente. Sí, sí. Pero ni siquiera en el negocio financiero tienen las riendas. Entonces, me imagino que debe haber algunos sectores del poder económico que ya tomaron la precaución de meter en cana a Cristina y que deben estar diciendo, bueno, empezamos a construir una alternativa a esto, ven que no va, Sí. y la alternativa es lo que parece estar construyéndose por estas horas, ¿no? Sí, los gobernadores, Esos gobernadores.
representan un poder alternativo, es un proyecto que recién comienza, pero ya lo vemos a Macri haciendo alguna gestualidad hacia ese sector. Nacho Torres es un es un gobernador, pero que fue parte del PRO, ¿no? Entonces, todo eso se puede, todo el tablero se puede reordenar de otra manera, ¿no? Hoy lo que vemos es una coyuntura, y la coyuntura se llama Milei. Sí, sí. Pero sabemos que en Argentina hay actores permanentes del poder, ¿no? Entonces, Milei es una circunstancia para ellos, un accidente, no sabemos bien qué. Cristina el otro día le dijo directamente un forro. Que Bueno. se usa una vez y se tira a la basura. Bueno. Dijo un adminículo que se utiliza. Sí. Pero bueno, Cristina le dijo eso. Sí. Te están usando de forro y te van a tirar cuando no le sirvas más, ¿no? Claro, el presidente, su grupo deben pensar que tienen capacidad para refundar la historia. A veces ese se desprende de sus discursos. Después en la práctica, cuando uno los ve, ¿no? Un día Caputo dice no voy a bajar las retenciones y al otro día las baja. Un día Milei dice los culpables son los bancos y al otro día sube las tasas como quieren los bancos. Claro. Entonces ve que en realidad Habana y Segurola no me dura 2 rounds, le puede decir el poder económico a Milei. Con los únicos que aguanta parado de manos son con los jubilados, las personas con discapacidad, los trabajadores, las universidades, las escuelas. Pero eso también es parte del trabajo que le piden estos sectores, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que lo vemos a un Milei que sí, todos sus gritos se desintegran cuando se trata de una pulseada, por mayor margen de maniobra, ¿no? Más allá de que es inviable el modelo Milei, ¿no? Hasta uno podría darle la derecha a ciertos actores de poder que están tratando de educarlo, ¿no? Claro. Tienen razón, quizá. Ahora, no tiene margen para desplegar una política propia. Hasta ahora le duró esta temporada de dólar barato financiada con deuda. Bueno, ahora ya empieza la cuenta regresiva para Milei. Entonces, la plata del fondo viene, pero, como vos decías, con soltá el dólar. Más alto, claro. El apoyo viene, pero hasta ahí, bajame las retenciones. Sí, ya no doma tanto, ¿no? Ya no doma tanto. No, es más payasesco, como siempre lo fue, pero bueno. Pero la fragilidad, esas payasadas quedan con otra, no sé, el otro día haciendo morisquetas con una, ¿no? Una marioneta. Con una marioneta. Sí, es muy representativo del momento, ¿no? Sí, la sos una marioneta. Vos sos la ¿Quién marioneta. es la marioneta? Claro. Vos haces hablar a esa, pero ¿quién te hace hablar a vos? ¿No? Sería un poco la pregunta. Para cerrar, a observar en los próximos días, gestos, imágenes, ¿qué quedas ahí flotando en el aire para darle también más elementos a esto que estamos charlando? ¿Cómo cierran las alianzas finalmente? ¿Hasta dónde Macri se rinde del todo? ¿No? Sí. Hoy Feynman contaba en Radio Mitre que Macri pidió respeto y 2 diputados. Como diciendo, bueno, por favor te pido, dame algo y no te moleste más. Y cómo ordena también el peronismo parece bastante ordenado en su campaña, ¿no? Con Máximo ahí haciendo un acto con Moreno, después un acto con Grabois. Axel también, levantando el perfil de los suyos. No hay gran novedad en la campaña del peronismo, pero por lo menos no hay... Aguantar, llegar juntos, pelearse lo menos posible. Sí. Cristina un poco ordenando. Grabois contó, me llamó Cristina y me pidió que baje 2 cambios. Es como decir, hay que llegar a la elección. En todo caso, la novedad es que no se están tiroteando entre ellos. Claro, exacto. Sí. Entonces hay que ver qué novedades hay en el reordenamiento de la Libertad Avanza y la fagocitación del PRO. Sí, después está la discusión por el veto de Milei, la agenda legislativa, si se hace la sesión, no se hace la sesión. Si le siguen metiendo gol en el Congreso o no. Eso, si Milei no puede sostener el veto, va a ser un golpe muy fuerte a su autoridad, un nuevo golpe en contra de la imagen del presidente. Claro. Y lo otro que te menciono esta semana es la marcha San Cayetano, ¿no? Porque, bueno... Va a ser grande, ¿eh? Supongo que debería ser una movilización masiva. El año pasado yo estuve y no fue tan masiva como podía presuponerse, pero claro, en un año el gobierno se desgastó mucho más y yo creo que el ajuste está impactando mucho más en sectores de menores ingresos, la destrucción de empleo es mayor, así que... No, además está la del jueves de San Cayetano, bueno, obviamente como siempre la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, las organizaciones sociales, y todos los satélites que eso representa, las 2 CTA y adhiere la CGT, es como que recuperó, no sé, algún movimiento por estas horas. Pero a eso sumale, mañana vos tenés ya los colectivos de personas con discapacidad, este martes, yendo al Congreso en contra del veto. El miércoles los jubilados, los trabajadores del CONICET, también nos contaba Gaby, miércoles a la noche vigilia, jueves protesta también ahí.
Y mientras tanto el sector privado, lo que ya hemos visto, ¿no? Reclamos y conflictos, hay tensión por abajo y bueno, después hay que ver obviamente cómo se traduce eso políticamente. Sí, sí. Pero Hay una oposición social que, pero está, ¿no? que está en movimiento, que está peleando, eso sin duda, se ve con mucha claridad, en contra del mensaje del gobierno, ¿no? Que plantea que tiene todo bajo control, ¿no? De que prima la indiferencia. Realmente no es así. Obviamente hay sectores que están más concentrados en su propia sobrevida, pero hay muchos sectores que están saliendo a pelear y a dar una pelea colectiva, lo vemos todos los días, ¿no? Vos lo mencionabas. Diego, gracias, buena semana. Gracias, Mati. Diego Genude, maldita suerte. El Destape 1070. La novedad de ayer fue